Ahora sí, chicos, estamos grabando, entonces vamos a iniciar otra vez. Ok, como les comenté, vamos a definir qué es una función inversa para comenzar. Dada una función de A en B, decimos que la función inversa de esa función f es una función que denotamos como f y le vamos a poner un exponente menos 1. Y esa función f menos 1, o sea, la inversa de f, es una función que va a ir de B en A. Es importante notar que para una función inversa, el dominio de la función original será el ámbito de la función inversa y el ámbito de la función original será el dominio de la función inversa. Eso siempre se va a intercambiar de una función a su inversa. Entonces, para que lo tengamos por ahí presente. Entonces, chicos, da una función f de A en B, es una función real, ¿verdad? Una función real como las que estamos estudiando. Nosotros decimos que esa función f es inyectiva si y solo si para cualquiera elemento en su dominio, en este caso un x y un z, si x es distinto de z, o sea, si las preimágenes son distintas, sus imágenes también serán distintas. Eso es una condición necesaria y suficiente para afirmar que la función es inyectiva. Si hay dos preimágenes distintas, sus imágenes son distintas. Eso indicará que es inyectiva, es una condición necesaria y suficiente. Y una función f es sobreyectiva si y solo si para cualquier elemento y en B, o sea, cualquier elemento en su codominio, nos indicará que existe un x en A tal que f de x es igual a y. ¿Qué significa esto? Nos está diciendo que una función es sobreyectiva cuando todo elemento en el ámbito tiene una preimagen con la cual se relaciona. Nosotros decimos que en el ámbito no sobran elementos. Ok, vamos a ver esto. Y una función es biyectiva, que eso es importantísimo para nuestro estudio de función inversa, cuando cumple con ser inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Cumple ambas dos funciones. Nosotros matemáticamente decimos que es una relación 1-1. Para una preimagen habrá una imagen. Una y una exclusivamente una. Nada más. Ok, entonces ahora vamos con un teorema importantísimo. Dice que una función f de A en B, una función real, entonces f inversa existe si y solo si la función f es biyectiva. ¿Qué nos está indicando acá este teorema? Que ser biyectiva es una condición necesaria y suficiente para afirmar que una función dada tenga una inversa, o se le pueda calcular una inversa, o se le pueda definir una inversa. Entonces, pues por ahí están esos resultados importantes, chicos. Recuerden que si hay alguna duda, la pueden ir exponiendo para conversar e ir dejando todo claro. Bueno, ahora nosotros vamos a realizar algunos tipos de ejercicios que nos piden, por ejemplo, determinar si una función dada a partir de un criterio, puede ser una gráfica también, es inyectiva o sobreyectiva o inyectiva, ¿verdad? En este caso, nos piden determinar cuáles de las siguientes funciones son biyectivas. Sería tanto como afirmar entonces que es inyectiva y sobreyectiva. Entonces vamos a ver cómo realizamos eso. Déjenme cambiar la cámara por acá. Y chicos, ¿me podrían confirmar que se ve bien la pizarra? Vamos a ver por acá. F de x igual 5x más 1. Ok, chicos, veamos esto. Si nosotros queremos determinar si una función es inyectiva o sobreyectiva a partir del criterio, nosotros podríamos hacerlo de varias maneras. Pero ahora quiero que centremos en la atención a que el criterio de la función como tal, lo que nos presenta es una forma lineal, un polinomio lineal. ¿A qué me refiero con esto? Con un polinomio lineal. Pues yo creo que ya es repetitivo ese
concepto acá, recuerden que uno habla de lineal cuando el exponente mayor en la variable es 1. ¿Y por qué es importante tener eso en cuenta? Porque cualquier función que tenga un polinomio lineal como criterio es biyectivo. Entonces, nosotros podríamos afirmar acá que f es biyectiva con solo notar que el polinomio es lineal. Si hay un polinomio de grado 2, de grado 3, de grado 4, grados superiores al grado 1, esas funciones se deben, matemáticamente lo decimos redefinir, de hecho ahora vamos a hacer eso, para determinar un dominio máximo donde la función puede ser biyectiva. Pero como les comento, cualquier función que tenga un criterio lineal será siempre biyectiva. ¿Qué tal con eso? ¿Por ahí todo bien, chicos? Se me perdieron los marcadores azules. ¿Qué carajo? Ya lo vi. Ok. Vamos a ver este otro, porque el siguiente ahora nos da h de x igual x a la 2. Veamos que acá, bueno, ya les comenté que una función h, una función cuyo criterio sea un polinomio mayor a grado 1, en este caso es un polinomio cuadrático con un x a la 2, no es biyectiva. Esto es porque, si aceptamos que el dominio de la función, en este caso h, sea todos los números reales, ese dominio habría que restringirlo para tomar un intervalo donde la función puede ser biyectiva. Eso vamos a hacer más adelante. Pero ¿cómo podríamos ver nosotros también si una función es biyectiva o no? Por ejemplo, nosotros podríamos hacer una tabla con valores. De hecho, hice una tabla muy grande. No hace falta hacerla tan grande en este caso. Vamos a ver acá. Y podemos hacer una representación tabular de una función. Yo creo que eso nosotros ya lo habíamos hecho. Damos un valor de x y un valor para y. Recuerden que los x son los del dominio, entonces nosotros podemos escoger qué valores. Por ejemplo, yo voy a utilizar menos 1, 0 y 1. Son números muy fáciles de calcular, ¿verdad? ¿Qué pasa si nosotros evaluamos h con x igual a menos 1? Sería como tener h de menos 1, que eso es menos 1 elevado a la 2, que eso dará como resultado 1. Ese 1 sería entonces el valor para la y correspondiente, ¿verdad? Muy bien. Si evaluamos h en 0, h evaluado en 0 será como tener 0 elevado a la 2, que eso es 0. Y h evaluado en 1 será h igual 1 elevado a la 2, que eso nos dará 1. Ok, ya con solo esto, chicos, nosotros podemos afirmar que la función no es biyectiva. ¿Por qué razón? Porque hay dos preimágenes distintas, en este caso, menos 1 y 1, que tienen una misma imagen. Vean que la imagen de menos 1 es 1 y la imagen de 1 es 1. Y según lo que se indicó, para que una función sea inyectiva, es que si las preimágenes son distintas, sus imágenes serán diferentes también. Eso si la función es inyectiva. ¿Qué hemos visto, por ejemplo, con este cuadro de acá? Que la función no es inyectiva, por lo tanto no puede ser biyectiva. Recuerden que una función biyectiva cumple con ser inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Ustedes me comentan si quedó claro por ahí el ejemplo o necesitan que vuelva a retomar algo. Ok, parece que todo bien. Y chicos, para ver el ejemplo de la gráfica que viene en la presentación, voy a regresar a la presentación. Vean, determinar de manera gráfica si una curva dada
es de una función inyectiva o sobreyectiva. En este caso, para que la función graficada sea biyectiva, es muy simple. Todo se va a traducir a dibujar líneas horizontales que sean paralelas al eje Y. Entonces, nosotros podemos dibujar las líneas que queramos horizontales, ¿verdad? Opa, esa última no quedó nada horizontal, ¿verdad? Bueno, vamos a ver acá. Acá va una, acá está el eje X, que es otra línea, ¿verdad? Y por acá puedo trazar otro. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una función es biyectiva si nosotros, o los trazos que hicimos de rectas horizontales, intersecan una sola vez a la gráfica en cuestión. ¿Qué es lo que está pasando acá? Pues creo que para todos sería bastante claro poder darnos cuenta que las rectas que nosotros trazamos están intersecando a la gráfica, al menos parece que en 2 puntos. Si las líneas que nosotros dibujamos de manera horizontal intersecan en más de un punto, lo que indica entonces es que la función no es biyectiva. Por lo tanto, este ejemplo número 3 presenta el caso de una función que no es biyectiva. Eso sería de manera gráfica. No sé si me doy a entender con esto que les acabo de comentar, chicos. Ok, parece que sí, muy bien. Ok, vamos entonces a proseguir. ¿Te escucho? Profe, entonces, ¿puede ser que ninguna función cuadrática es biyectiva? No, una función cuadrática definida en todo su dominio no es biyectiva. Si está definida en todo el dominio como el conjunto de los números reales, lo hicimos ahora, ¿verdad? Pero nosotros vamos a poder, llamemos, acortar ese dominio y acortar el codominio para redefinir la función en un conjunto en que sí sea biyectiva. Y ahorita vamos a ver cómo es eso. De hecho, son los siguientes ejemplos que vamos a ver después. Pero una función cuadrática a la cual no se le restringe el dominio no es biyectiva. De hecho, cualquier función que tenga un polinomio de grado 2 o mayor al que no se le restrinja el dominio no es biyectiva. ¿Sí me voy a entender con eso? Sí, claro, profe. Está bien, gracias. Perfecto, con gusto. Chicos, bueno, ahí recuerden que si tienen alguna otra duda, la pueden ir sacando. Y bueno, vamos a ver esto que les estaba comentando. Vean ahora, vienen unos ejemplitos un poco más interesantes, de hecho. Ahora, y los vamos a resolver, son 5. Vean que ahí vamos a hacer de todo un poco, a ver qué tal. Entonces, bueno, vamos a iniciar. No voy a poner muchas peros, ahí vamos leyendo cada uno de los enunciados conforme los vamos teniendo. Ok, chicos, la primera nos da una función o nos dan un conjunto A, que es un conjunto con los números 1, 2, 3. Perdón, acá es de llaves. Y un conjunto B que tiene el 4, el 5 y el 6. Muy bien. Nos dicen que consideremos una función f de A en B, o sea, A es el dominio y B es el codominio, donde f de 1 es igual a 4, f evaluado en 2 es igual a 5 y f evaluado en 3 es igual a 6. Nosotros, si queremos esto de acá, lo podríamos ver como una representación tabular, que eso nos ayudaría. ¿Por qué? Porque nos piden determinar si existe la inversa de f. Pero no nos piden decir nada más sí o no, nos piden justificar la respuesta. Y vamos a ver esto. Si nosotros hacemos una representación tabular XY, el 1 lo relacionamos con el 4, el 2 lo relacionamos con el 5 y el 3 lo relacionamos con el 6. Veamos que para cada preimagen existe una única imagen y es distinta.
Esto es lo que yo les comenté, que llamamos una relación 1-1. Para cada preimagen hay una imagen, una única imagen. ¿Verdad? Eso de hecho es la definición de función. Pero ¿qué pasa? Que para cada preimagen distinta, sus imágenes también van a ser distintas. Entonces, con esto, podríamos afirmar que F es biyectiva, ¿verdad? Y así, entonces, F inversa sí existe. ¿Cuál será la justificación? Justamente que F sea biyectiva nos afirmaría que la inversa existe. Y con eso, pues quedó listo el ejercicio, que de hecho es bastante simple. No sé si me voy a entender ahí, chicos. O ¿hay alguna duda que me pueden comentar ustedes? Creo que de hecho está bastante simple todo esto, porque, ok, veamos el otro ejemplo. Ya estos otros ejemplos sí hay que llevar un poquitico más de análisis, pero realmente son muy fáciles. El segundo ejemplo nos da la función f de r en r con criterio f de x igual x menos 1 elevado a la 2 más 5. Ok, veamos que ese ejemplo nos pide redefinir f de manera tal que podamos calcular su inversa, ¿verdad? ¿Qué es eso? Nos piden redefinir f para que f sea biyectiva y calculemos la inversa de f. Veamos que es claro que al tener esta expresión cuadrática acá, si desarrollamos eso, que de hecho no conviene desarrollarlo, y ahorita les comento por qué, obtendríamos un polinomio de grado 2. Y como no se está restringiendo el dominio, sabemos que esa función, al no restringirse del dominio, no es biyectiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Pues vamos a restringir el dominio. ¿Qué vamos a calcular ahorita? Aquí hay un asunto. Bueno, esta gráfica, ustedes la pueden realizar, ahí ustedes saben cómo hacerla. Va a presentar una gráfica que es una cóncava hacia arriba. Hay un asunto importante, porque hay un punto, que de hecho eso lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos de función cuadrática, pero ya es conocido del colegio, que es un punto que nos va a dividir, llamémoslo de alguna manera, la parábola, que ese punto lo llamaron el vértice. Resulta que a partir de ese vértice nosotros podríamos determinar los conjuntos máximos donde la función es biyectiva. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros, será como a partir de este vértice, de hecho hay algo acá que también llamaron eje de simetría, si nosotros tomamos la parte izquierda o la parte derecha de la gráfica, tomaríamos una rama de toda la función que es biyectiva. Porque vean ustedes, por ejemplo, qué sé yo, si yo digo en algún momento, voy a trabajar con la rama izquierda, yo podría ver fácilmente que si trazo líneas horizontales, estas líneas intersecarán la gráfica en un único punto, lo que me indicará que este trazo de esa función es biyectivo, o ese trazo corresponde a una función que es biyectiva, al menos en el intervalo en el que esté definido para ello. Y nosotros, ¿cómo vamos a hacer eso? A partir de un criterio muy simple. El criterio debe tener un binomio elevado al cuadrado, que eso es lo que nosotros llamamos anteriormente como una fórmula notable. Pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues resulta que con esa expresión así, sin desarrollar ese binomio cuadrático que está ahí, nosotros podríamos calcular muy fácil el vértice. ¿Cómo vamos a hacer? El vértice, como es un punto, tiene dos entradas, la entrada X y la entrada Y. La entrada X la vamos a determinar viendo el valor que está con la variable adentro del paréntesis que está elevado a la 2. En este caso será el valor de -1.
Nosotros, para agregarlo en el vértice, le vamos a cambiar el signo. O sea, acá lo agregaremos con un 1. Simple, ¿no? Y la segunda entrada, pues va a ser el valor numérico que esté fuera del paréntesis, en este caso, un más 5. A ese no le cambiamos el signo, lo copiamos tal cual está. Si fuera un menos 5, pues ahí lo copiaremos con su signo respectivo, negativo. Pero en este caso, como es un 5 positivo, lo agregaremos única y exclusivamente como un 5. ¿Qué tal por acá, chicos? ¿Todo bien? Muy simple. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros deberemos determinar el dominio. El dominio, nosotros podríamos determinar dos dominios en este caso. Un dominio de izquierda. Recuerden que la gráfica se dividió en dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha. O el dominio de la derecha. Por eso le pongo la I acá abajo y la B para diferenciarlos. El de la izquierda y el de la derecha. El dominio de la izquierda irá de menos infinito hasta el valor dado por la primera entrada del vértice, en este caso, un 1. Y el dominio de la derecha iniciará en el valor de la primera entrada del vértice y se extenderá hasta más infinito. Chicos, nosotros para redefinir la función trabajaremos solamente con uno de esos dominios, indistintamente de cuál sea. Yo, para este caso, tomaré el dominio de la izquierda. Es indistinto. Ojo, vean esto. Voy a borrarlo acá para que se dé a entender. Acá estoy tomando el dominio, llamémoslo máximo, de la derecha. ¿Por qué razón? Si nosotros vemos, digo, pero por acá está el 1, el intervalo de menos infinito a 1 se extiende sobre todo este lapso de la línea recta. Cualquier intervalo que esté contenido acá es un dominio en el cual donde la función también será inyectiva. Ahí para que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, si yo digo por acá está el menos 2, el intervalo de menos infinito a 2, a menos 2, perdón, también será un intervalo donde la función tenga un dominio que va a dar o va a definir o va a hacer que f sea inyectiva, pues, ¿verdad? En este caso, igual hubiera funcionado si hubiera tomado el dominio de la derecha, ¿verdad? Cualquier intervalo que esté contenido en el intervalo máximo del dominio será válido para un dominio en el que la función sea inyectiva. Ok. Muy bien con esto, chicos. Y ahora va el ámbito. El ámbito de la función va a depender, en este caso, depende de la concavidad. ¿Por qué depende de la concavidad? Si la gráfica es cóncava hacia arriba, que es nuestro caso, la función tendrá como ámbito, en este caso, el ámbito de la función f, iniciará en el segundo, o en el valor dado por la segunda entrada del vértice hasta más infinito. Ojo, siendo la función cóncava hacia arriba, que es nuestro caso. Si la función es cóncava hacia abajo, que no es nuestro caso, pero voy a utilizar el mismo valor, el ámbito de la función iniciará en menos infinito y se extenderá hasta el valor dado por la segunda mitad del vértice, en este caso un 5. Recordemos que al igual que en el dominio, estos intervalos para el ámbito son intervalos máximos. Cualquier intervalo contenido dentro de este será un intervalo válido también para la función.
ahí para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a ver por acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces redefinamos la función f. Definimos que vamos a tomar el dominio de la izquierda de menos infinito hasta 1 y el ámbito, como nuestra función es cóncava hacia arriba, será de 5 a más infinito. El criterio de la función no sufrirá ningún cambio. F de x será igual a x menos 1 elevado a la 2 más 5. Chicos, ¿hasta acá hay alguna duda? Ok, bueno, parece que no. Y hay un asunto importante. Porque algunas veces hay algunas discrepancias con lo que es dominio y ámbito, con las funciones. Pero si nosotros queremos saber si el dominio dado está bien con el ámbito indicado también, nosotros podríamos tomar el valor numérico que venga en este caso como extremo del intervalo, en este caso es 1, y evaluaremos la función en ese valor. ¿Qué pasa si yo evalúo f en 1? F evaluado en 1 será como 1, ¿verdad? Que es x, menos 1 elevado a la 2 más 5, que justamente es el resultado de 5. Y resulta que el intervalo dado del dominio, perdón, el extremo del dominio, evaluando una función, me dará el extremo del ámbito. Con eso me podré dar cuenta que el intervalo del dominio está, llamémoslo en paz, o corresponde bien al ámbito dado para asegurar que la función sea biyectiva. Con esto, pues ya la función es biyectiva, o sea, ya hemos redefinido f. F con dominio de menos infinito a 1 y ámbito de 5 a más infinito. El criterio será entonces f de x igual x menos 1 más 5, x menos 1 a la 2 más 5. Ahora, pues lo que nos queda será determinar quién es la inversa de esto. O sea, calcular o determinar si quién es el dominio, el ámbito de la inversa, ¿verdad? Y el criterio también de la inversa. Entonces, nosotros vamos justamente a iniciar con el cálculo del criterio de la función inversa. Que de hecho, pues, bien chicos, es puro Mickey Mouse, pura álgebra, y algo bastante simple, seguro para todos, porque se trata de hacer un despeje nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular el criterio? El f de x lo cambiaremos por una x y la variable dentro del criterio la cambiaremos por una y. En este caso quedará y menos 1 a la 2 más 5. Como les comento, el f de x lo cambiamos por una x y la x la cambiamos por una y. Y todo se va a traducir a despejar esta y que tenemos acá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy simple. El 5 que suma lo llevamos a restar, quedando que x menos 5 es igual a y menos 1 elevado a 2. Y para quitar este exponente 2, vamos a utilizar una raíz. En este caso, será la raíz de... acá es muy importante, más menos, porque siempre que sacamos una raíz por ahí hay que sacar un más menos. X menos 5, la raíz más menos la raíz de x menos 5, igual y menos 1, igual a y menos 1. Y chicos, acá es muy importante esto, porque dependiendo del dominio que nosotros hayamos escogido acá, va a determinar si la raíz queda con signo positivo o negativo. El dominio izquierdo quedará con el menos y el dominio derecho quedará con el más. Entonces, como nosotros estamos trabajando con un dominio izquierdo, esta raíz acá nos quedará, pues, negativa.
Si hubiéramos tomado el dominio a la derecha, la raíz hubiera quedado con signo positivo. Muy importante eso. Acá, como les comento, nosotros tomamos el dominio de la izquierda, la raíz quedará con un menos. ¿Me doy a entender con esto, chicos? Es muy importante que lo tengamos claro. Bueno, parece que sí. ¿Y qué hacemos ahora? El 1 que está restando lo llevaré a sumar, así menos la raíz de x menos 5 más 1 es igual a y. Una vez que la y está despejada, la expresión que quedó será el criterio de la inversa. ¿Qué indicamos entonces? Que por lo tanto, f menos 1 tendrá como dominio el ámbito de la función original, o sea, de 5 a más infinito, y tendrá como ámbito el dominio de la función original, de menos 1 a, perdón, de menos infinito a 1. Y el criterio f menos 1 de x estará dado por menos la raíz de x menos 5 más 1. Y con esto quedó listo el ejercicio. ¿Qué tal por ahí? ¿Se comprende bien esto, chicos? Sé que el análisis puede ser un tanto largo al inicio, ¿verdad? Por la explicación y todo, pero veamos que no tiene mayor complejidad. Sí, mucho cuidado, eso sí. Ustedes me comentan si hay alguna duda. Podemos avanzar con el otro ejercicio. ¿Necesitan que vuelva a retomar algo? Ok, bueno, parece que todo va bien. El siguiente ejemplo, chicos, nos va a dar una situación similar, porque nos va a dar una función cuadrática, la cual nos piden redefinir para determinar que la función sea biyectiva y poder calcular su inversa. Entonces, bueno, vamos a ver cómo hacer esto. La otra nos da una función f de r en r y el criterio es f de x igual 5x a la 2 más 10x. Y nos piden redefinir f de manera tal que sea biyectiva y que nos piden también definir la inversa, f menos 1. Ok, chicos, veamos un asunto acá. Tenemos una expresión cuadrática que tiene un término cuadrático y un término lineal. ¿Qué es el asunto? A nosotros nos convendría llevar este criterio, por ejemplo, a que tenga un binomio, un x más menos un valor numérico, ¿verdad? Elevado a la 2, más otro valor numérico que esté afuera, para con esto poder determinar el vértice y a partir de los valores del vértice, dominio izquierdo, derecho, ámbito y demás, ¿verdad? Pero, ¿cómo haremos nosotros para hacer que de un término cuadrático y un término lineal aparecer un binomio elevado a la 2? Pues eso lo realizamos con un proceso que se denomina completar cuadrados. ¿Qué es completar cuadrados? Completar cuadrados es, tome el término cuadrático y el lineal, en este caso 5x a la 2 más 10x. ¿Qué pasa si aquí hubiera un valor numérico, qué sé yo, digamos un menos 1, por ejemplo? Tomo el menos 1, pero siempre para completar cuadrados tomaremos el valor cuadrático y el lineal, solamente esos dos. Como nuestro criterio solamente presenta esos dos términos, pues nosotros trabajaremos con ellos. Una vez que tomamos el término cuadrático y el lineal, debemos asegurar que el término cuadrático tenga un 1 como coeficiente numérico. Siempre debe ser un 1.
En este caso, vean que nuestro coeficiente cuadrático tiene un 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar un 5 factor común. ¿Qué significa eso? O sea, vamos a dividir ambos dos términos por 5. Entonces, si nosotros sacamos un 5 factor común, esto quedará 5 por 5x a la 2 sobre 5 más 10x sobre 5. Las fracciones que resulten ahí habría que simplificarlas. Pues acá el 5 cancela con el 5. Es por eso que dividimos por 5. Siempre dividimos por el mismo coeficiente que traiga el término cuadrático. Entonces esto quedará 5 que multiplica a x a la 2 y 10 sobre 5 resulta que da 2. Entonces más 2x. Una vez que ya aseguramos que el término cuadrático tiene un 1 como coeficiente numérico, vamos a tomar el valor numérico del término lineal, en este caso es un 2, ¿verdad? Voy a tomarlo por acá, que es azul, aquí está. Siempre tomamos el coeficiente del término lineal, en este caso un 2, y siempre lo dividiremos por 2 y todo eso lo elevaremos al cuadrado. Tomamos el coeficiente del término lineal, lo dividimos por 2 y todo lo elevamos al cuadrado. Si aquí hubiera, qué sé yo, un 4, por ejemplo, aquí sería 4 sobre 2 elevado a la 2. Este resultado, pues valga la redundancia, hay que calcularlo, ¿verdad? Para que saber qué es lo que vamos a obtener acá. Y ahorita les comento, a ver, acá es un 2 y por acá un 2. Esto dará como resultado 1. ¿Qué vamos a hacer? Este valor numérico lo vamos a sumar y a restar dentro del paréntesis. Entonces sería 5 por x a la 2 más 2x más 1 menos 1. Siempre lo sumamos y lo restamos dentro del paréntesis. Y el valor numérico negativo que hayamos en este caso restado, lo sacaremos del paréntesis. Muy importante, para que este menos 1 salga del paréntesis, hay que multiplicarlo antes por el 5 que está multiplicando todo el paréntesis. ¿Qué va a quedar acá? El 5 va a quedar multiplicando a los tres términos que han quedado dentro del paréntesis, en este caso el x a la 2, más 2x más 1, y menos 1 por 5, da como resultado menos 5. Si nosotros vemos esto de acá, pues es x por x y 1 por 1. 1 por x da x y 1 por x da x. X más x, 2x. Eso quiere decir que esta expresión de acá la podemos ver como 5 por x más 1 por x más 1. Como quedan dos factores iguales, será x más 1 elevado a la 2. Y el menos 5 lo vamos bajando. En este caso, después de realizar esto, vean que ya tenemos el binomio elevado a la 2 y el valor numérico fuera del paréntesis, que era algo similar al criterio del ejemplo anterior. Con esto de acá, nosotros podemos afirmar que el vértice tiene coordenadas. Recuerden que este primer valor le cambiamos el signo para agregar la primera entrada, y el valor numérico que parece sumando o restando con el paréntesis lo vamos a agregar tal cual en la segunda entrada. En este caso nos indicaría entonces que el vértice tiene coordenadas menos 1, menos 5. Y con esto ya podemos determinar el dominio. Yo voy a trabajar ahorita con el dominio de la derecha, que fue el que omití la vez pasada. Entonces recordemos que F va a ser, en este caso,
El dominio a la derecha siempre indicará que iniciará en el valor indicado por la primera entrada del vértice hasta más infinito. Y recuerden que para determinar el ámbito debemos saber la concavidad, en este caso de la cuadrática. Como el término cuadrático es positivo, la gráfica es cóncava hacia arriba. Recuerden que si el término cuadrático es positivo, la gráfica es cóncava hacia arriba. Si el término cuadrático es negativo, la gráfica es cóncava hacia abajo. Según lo anterior, cuando la gráfica es cóncava hacia arriba, el ámbito iniciará en el valor indicado en la segunda entrada del vértice, en este caso, menos 5, hasta más infinito. Y el criterio de la función, ahora lo trabajaremos como quedó luego de que hayamos completado cuadrados. En este caso decimos que f de x es igual a 5 por x más 1 elevado a la 2 menos 5. Y con esto ya redefinimos la función de manera tal que fuera biyectiva y damos el criterio. El criterio también hubiéramos podido trabajar con el que nos dieron originalmente. Pero resulta que para completar cuadrados, o que obtuvimos después de completar cuadrados, es más simple para calcular el criterio de la inversa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a calcular el criterio de la inversa como lo hicimos anteriormente. Entonces vamos a ver, recuerden que el f de x lo cambiamos por una x y la x la cambiamos por una y. Entonces 5 por y más 1 a la 2 menos 5. El 5 que está restando lo llevo a sumar, pues quedará como x más 5 igual a 5 por y más 1 elevado a la 2. El 5 que está multiplicando lo llevaré a dividir. X más 5 sobre 5 es igual a y más 1 elevado a la 2. Para quitar el 2, recuerden que saco un más menos y meto raíz cuadrada. X más 5 sobre 5 será igual a y más 1. Y recuerden que para determinar el signo más o menos, lo hacíamos a partir del dominio. El dominio izquierdo quedaba con el negativo y el dominio derecho con el positivo. Como yo tomé el dominio derecho acá, mi raíz quedará pues positiva. Y ahora el 1 que está sumando lo llevaré a restar, quedando que x más 5 sobre 5 menos 1 es igual a y. Con esto, por lo tanto, f menos 1 tendrá como dominio el ámbito de la función original menos 5 a más infinito y como ámbito el dominio de la función original de menos 1 a más infinito, y el criterio f menos 1 de x será entonces la raíz de x más 5 sobre 5 menos 1. Y con esto quedará listo el ejercicio. ¿Qué tal por ahí, chicos? ¿Todo bien? Ok, parece que sí. Muy bien. Yo sé también que esto puede ser que lo vean un tanto complejo, pues, por toda la manipulación algebraica, pero yo sí les insisto, pues, que vuelvan otra vez a ver el video para que puedan pausarlo con más calma y todo, ¿verdad? Y recuerden que cualquier duda que les vaya saliendo, pues por ahí me la pueden ir haciendo para que vaya quedando claro el tema. Entonces, chicos, si todo va claro, pues podríamos resolver el siguiente ejercicio. De hecho, quedan 2 ejercicios más para finalizar.
Profe, yo sí tengo una pregunta. Dime. Si en dado caso que apareciera un problema con este tema, en relación cómo saber cuál dominio tomar, si el de la izquierda o el de la derecha, ¿no varían las respuestas? Sí, claro, chicos, eso pues ya sería ustedes, por ejemplo, que estén identificando. Si viene un dominio, ¿verdad? Una inversa, por ejemplo, el signo de la raíz acá nos puede arrojar sobre el dominio, ¿verdad? Ya les comenté, si la raíz viene negativa, eso significa que se ha tomado el dominio de la izquierda. Y si la raíz viene positiva, el dominio de la derecha. Otro asunto es el dominio que se extienda a más infinito será un dominio de la derecha y el que inicie en menos infinito será un dominio de la izquierda. Sería otra manera de verlo, porque el ámbito sí queda definido a partir de la concavidad de la función y siempre va a ser el mismo, indistintamente de los dominios. Sería una manera ahí como para identificar eso. No sé si me doy a entender con lo que te acabo de comentar. Sí, 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 claro. Gracias. Con gusto. Y vamos con esto, chicos. El siguiente ejemplo nos da una función m. El dominio son todos los números reales menos el menos 2. Y el ámbito son todos los números reales exceptuando el 3. Y nos dicen que m de x es igual a 3x más 8 sobre x más 2. Y nos piden definir m inversa de ser posible. Bueno, creo que sería claro acá que el dominio está bien restringido porque si calculamos el dominio máximo sería el 0 del denominador, o sea, cuando x más 2 es igual a 0, aquí es 0, y el 2 lo llevamos a estar quedando que x es igual a menos 2. Vean que justamente menos 2 es el valor que se está restringiendo en el dominio. Entonces quiere decir que acá no hay problema con ese dominio. Podríamos proceder entonces a calcular la inversa. El f de x lo cambiamos por una x y las x las cambiamos por una y. 3y más 8 sobre y más 2. Y acá vamos a ver esto, chicos. El y más 2 que está sumando, perdón, que está dividiendo, lo llevaré a multiplicar. Esto quedará que y más 2 por x es igual a 3y más 8. Acá voy a distribuir esta y, perdón, la x. X por y será xy y 2 por x será 2x igual a 3y más 8. Y lo que voy a hacer a este punto es que voy a agrupar las y a un mismo lado del igual. Entonces, este 8 que está sumando lo llevaré a restar a la izquierda y el x menos y, el xy, perdón, lo llevaré a la derecha. Esto quedará 2x menos 8 es igual a 3y menos xy. Una vez que las y están agrupadas al mismo lado del igual, las vamos a sacar a factor común. Entonces quedará que 2x menos 8 será igual a y que sacamos a factor común y aquí quedará 3 menos x. Y ahora el 3 menos x que está multiplicando lo llevaré a dividir, quedando que 2x menos 8 sobre 3 menos x es igual a y. Recuerden que la idea de calcular el dominio, bueno, el criterio era despejar la y. Ya lo hicimos. Con esto podríamos entonces afirmar que m menos 1 tiene como dominio el ámbito de la función original y como ámbito el dominio de la función original. Y el criterio será
m menos 1 de x igual a 2x menos 8 sobre 3 menos x. Y con eso quedará listo por ahí, chicos. Veamos que este dominio que está recibiendo el 3 corresponde al dominio máximo de esta función. Ahí lo pueden calcular ustedes para que lo verifiquen. Chicos, ¿qué tal por ahí? ¿Todo claro? No sé si hay alguna duda con respecto a este ejemplo. Bueno, todo lo que tú ves más que todo un poco de manipulación algebraica, siempre es importante determinar que el dominio máximo de la función original corresponde con el dado y que el dominio máximo de la función inversa también es apto para el criterio que se está dando. Si por A o por B motivos los dominios máximos no corresponden, no podríamos determinar esa inversa, ¿verdad? Muy importante eso. Ok. Vamos a ver esto, chicos, entonces. El último ejemplo ya nos da la función h de x igual a un valor absoluto. El valor absoluto de x más 3 más 6. ¿Verdad? Y acá, chicos, nos piden redefinir la función de manera tal que tenga inversa. Siempre como hay un valor absoluto, entonces ese valor absoluto, como es habitual, hay que analizar el signo, ¿verdad? Determinar cuando x más 3 es mayor o igual a 0. Esto es para cuando x es mayor o igual a 3. O sea, acá sería el intervalo como x es mayor de 3 a más infinito, ¿verdad? Esto, la expresión tendrá signo positivo. Entonces, recuerden que cuando la expresión tiene signo positivo, para eliminar las barras del valor absoluto, nada más las eliminamos. Así, h de x quedará como x más 3 más 6. O sea, h de x será como x y 3 más 6 más 9. Ok. Y para el complemento en este caso, de menos infinito a 3, como la expresión va a tener signo negativo, que era el segundo caso del valor absoluto, recuerden que para eliminar las barras cambiamos los signos de lo que está ahí adentro. Entonces, h de x será menos x menos 3 más 6. Y acá será entonces que h de x será menos x y menos 3 más 6 da más 3. Entonces será menos x más 3. Acá entonces, chicos, hay dos asuntos. Para el signo positivo, h tendrá dominio de 3 a más infinito. Y el ámbito, en este caso, lo definiremos del valor numérico que esté fuera del valor absoluto, en este caso, un 6, hasta más infinito. Del valor numérico a más infinito. Y ahora el h, para el otro caso, va a tener dominio de menos infinito a 3, ¿verdad? Y el ámbito no va a variar, será el mismo. De 6 a más infinito. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Uno de ellos dos serán los que tomaremos para que la función sea biyectiva. ¿Por qué razón? Recordemos que la función con valor absoluto es una función que tiene, o la gráfica tiene forma de U. Nosotros, al analizar el signo, estamos diciendo o tomamos la rama de la izquierda o la rama de la derecha. Entonces, por su parte,
esta función h con dominio de 3 a más infinito y de ámbito de 6 a más infinito con criterio x más 9 es una función biyectiva derivada de la función con valor absoluto, y esta otra rama que viene de menos infinito a 3 con dominio de 6 a más infinito del ámbito con criterio menos x más 3 es otra rama que también es biyectiva. Tomando una de ellas, podemos entonces afirmar que la función ha sido biyectiva y se puede definir h menos 1. Para este ejemplo, chicos, yo tomaré la expresión que tenemos a la izquierda. Entonces, con eso, nosotros redefiniremos la función h. Entonces, ahora sí, nosotros vamos a decir h, ¿verdad? De 3 a más infinito, con dominio, y ámbito de 6 a más infinito. El criterio será h de x igual a x más 9. Para calcular el criterio de la inversa, recuerden, el h de x lo cambiamos por una x y la x por una y más 9. Aquí va a ser bastante fácil despejar. El 9 que está sumando lo llevamos a restar, quedando que x menos 9 es igual a y. Por lo tanto, h menos 1 tiene por dominio de 6 a más infinito y como ámbito de 3 a más infinito. ¿Verdad? Y acá chicos, aquí disculpen algo, vean, hay un asunto. Aquí el 3 que estaba sumando debía llevarlo a restar, o sea, legalmente esto era un menos 3. Aquí sería un menos 3, entonces, nada más para corregir esto. Por razón no estaban saliendo, entonces aquí esto sería menos 3 y menos 3, y ahora sí, no hay problema. Muy importante con esto de los signos, a ver, para que lo tengamos en cuenta. Y pues nada, y ahora sí, entonces, h menos 1 de x es igual a x menos 9. Y con esto, redefinimos la función e indicamos cuál es su inversa. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Todo claro? ¿Qué me pueden comentar? Como les comenté anteriormente, hay varios asuntos que tener en cuenta. Vean que dependiendo de la función, siendo una valor absoluto o una cuadrática, hay métodos para determinar lo que van a ser dominios y ámbitos máximos para que la función pueda ser biyectiva. Pero es muy importante tener en cuenta que los métodos es importante distinguirlos uno de otro. Entonces, chicos, ¿qué tal por acá? ¿Todo bien? Porque justamente eso es lo que traía para la clase de hoy. Entonces, no sé si hay algún comentario o duda para antes de finalizar. Ok, bueno, parece que todo bien.